Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Muchas bendiciones a todos y bienvenidos sean a este nuevo episodio de la Biblia TCB comentada. Estamos bien contentos porque la semana pasada tuvimos la oportunidad, doctor, de compartir un poco con las personas acerca de cómo utilizar los materiales y ahora estamos de vuelta en el estudio ya del texto bíblico, así que estoy aquí con el doctor Yatensi como siempre y hoy nos acompaña doctor Sheila, que es una de nuestras estudiantes aquí en el Semisud. Bienvenidos sean los dos. Sheila, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Muy feliz por ser parte de esta tradición. Sí, y doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Ya estamos más cerca, ¿no? del gran día de Bueno, ya está imprimiendo y todo ha sido de bendición y hay mucha gente que está preguntando para venir al lanzamiento y también quieren una copia de esta traducción en papel y sobre todo que ha llamado la atención al mundo académico, que eso para mí era lo más vital. Grandes pensadores, expertos, eruditos lo apoyan, endosan esto, y eso para nosotros era vital, esos endosos. Y también las iglesias han tenido una sensibilidad con esta nueva traducción contemporánea. Bueno, siempre digo que Dios escribe derecho en línea chuecas como las nuestras. Así es. Y por eso es que así como se ha recibido en estos diferentes espacios, es bueno tener programas como este que nos permiten ver el texto y nuevamente le animamos a que lo puedan hacer tanto ustedes en su espacio individual como grupos pequeños o en las escuelas bíblicas. Pero vamos a ir sobre el texto. El día de hoy estamos ubicados en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Sheila, ¿nos ayudas a leer? Sí. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Cristo de Dios ha sido engendrado. Y todo aquel que ama al que engendró a Jesús, es decir, al Padre, ama también a los hijos engendrados de Él, a los nacidos de Dios. En este caso, doctor, comencemos quizá por dar un poco de trasfondo de la carta de Juan. Háblenos un poco de lo que es importante entender en cuanto al contexto en el que se dan estas cartas, que esta es la primera de 3. ¿Sí? Mire, Sheila y Jennifer, yo me atrevo a decir que esta carta es una carta apologética. ¿Sí? Muchos otros estudiosos dan otro nombre, unos dicen que es una homilía. No, yo creo que es una carta apologética. ¿Por qué? Porque la carta fue dirigida a comunidades en Asia Menor por la influencia gnóstica. Ahí nació una herejía muy antigua llamada el gnosticismo, que separaban la lucha entre el espíritu, que era lo divino, versus la carne, el cuerpo, que era maligno. Entonces decían que la salvación era por un conocimiento en Dios y negaban la parte corporal de Cristo, porque Cristo, Dios, no se podía encarnar en la carne o encarnar en un cuerpo porque eso era pecado, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el Evangelio de Juan como la primera carta está luchando contra varias corrientes heréticas. Es un punto importante, está defendiendo la parte divina y humana de Cristo, sobre todo la parte humana, en contra del gnosticismo. Ese es un punto importante. Segundo punto, o punto número 2. Hay un tema muy importante sobre el tema del anticristo. El tema de la palabra anticristo, que muchos escatólogos, entre comillas, han hecho un champú diciendo que el Apocalipsis, que todo el Nuevo Testamento habla de anticristo, mentira. La palabra anticristo, que en el griego es anticristos, solamente aparece 5 veces. Y solamente aparece en la primera, en esta carta, y en la segunda. O sea que en la primera carta aparece 4 veces, y en la segunda 1 vez. Entonces, la pregunta es, ¿qué significaba anticristo para entender el contexto? La palabra anticristo significa anti, lo contrario a Cristo. Y lo más importante, que aparece 4 veces en singular y una vez en plural. Entonces puede decir anticristos
enemigo de Cristo, o antichristoi, enemigos de Cristo o anticristos. Entonces, y aquí yo me río porque han hecho una lucubración que el anticristo era un monstruo, una figura escatológica venido de no sé de dónde. Pero no, la forma con que lo usa Juan es una forma apologética y se refiere sectas heréticas, enemigos de la predicación de Cristo. Posiblemente se refiere a los gnósticos, posiblemente que negaban la parte humana de Cristo. También posiblemente se referían a pecadores que practicaban la inmoralidad y trataban de cristianizar el pecado. Entonces el contenido de esta carta es hablar de los falsos cristianos, hablar de los enemigos de la cruz de Cristo, de los enemigos del Evangelio. Entonces, ese es el trasfondo de esta carta. En conclusión, es una carta apologética. Fíjese, doctor, que es importante hacer este énfasis porque esta palabra anticristo a través de los años siempre se ha escuchado conectada, como decía, más hacia Apocalipsis, cuando en Apocalipsis no se utiliza. De acuerdo. No se utiliza la palabra anticristo, sino que es en esta literatura de Juan. Excelente. Y solamente se usa, mire, ya que me está obligando a meterme en las figuras malignas de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, solamente se habla de 3 figuras malignas que la gente lo ha unido en uno. El Apocalipsis habla como enemigo de Cristo la bestia. Ese es el ídolo del autor de Apocalipsis, la bestia, que está en Apocalipsis 13. Pablo usa el hombre inicuo o el hombre de maldad, esa es su figura. Y Juan usa el anticristo, el enemigo de Cristo, el anticristo. Entonces los teólogos hacen una fanesca, un sancocho, meten las 3 figuras en un solo caldero, olla, y en cambio, cuando se estudia desde el punto de vista, cuando hace un estudio un biblista, el biblista dice, mire, aquí hay varias teologías escatológicas dependiendo del autor. Para Pablo, el enemigo de Cristo es un hombre inicuo. Para el autor del Apocalipsis es la bestia que era el imperio romano. Y para Juan es las sectas que eran enemigas de Cristo. Entonces, pero los teólogos a veces fantasean un poco y hacen sus teologías de pedazos y unifican. Bueno, pero no vamos a meter en eso ahorita. No, es bueno hacer esa aclaración por otra parte, que está esa gran sombrilla. Pero ya yendo al texto en sí mismo, Sheila, me comentabas una pregunta que te surgió leyendo el texto. Yéndonos a la carta de primera de Juan 5.1, como acabamos de leer, yo tenía una pregunta, doctor Yatensi. ¿Por qué usted utilizó la palabra engendrado en su traducción de la Biblia? ¿Y cuál es la diferencia de engendrado a nacido? Buena pregunta, Sheila. Mire, en otras versiones, si la memoria no me falla, Sheila y Jennifer, dice, lo que de Dios ha sido nacido, ¿cierto? Nacido, sí. Nacido. Es la que se ven regularmente, sí. Pero el verbo griego, y ese fue un punto que nos documentamos bien, el verbo se usa genao, que no es tanto nacer, es fecundar. Vamos a hacer una aclaración semántica. El genao hace una diferencia. Una cosa es lo que se fecunda, lo que se da la carga genética, y otra cosa es lo que nace. Si nace un niño, el nacimiento no describe el proceso de la herencia genética. Engendrado sí. Entonces al decir nacido es que nació. Pero decir que se engendró da a entender que se transmitió una carga genética. Al decir que engendró, hay todo un ADN que se transmite de las 2 células germinales, tanto el hombre como la mujer. Entonces, al decir engendrado, da fuerza a la transmisión de la genética. Nacer no, simplemente nació. Entonces, ¿por qué Juan escogió mejor el verbo que genao, que significa engendrar? Lo escogió por una simple razón. Dice, todo el que tiene fe en Jesús es el Cristo de Dios haciendo engendrar. Lo que quiso defender fue la divinidad de Cristo. Porque también habían algunos que ponían en tela de duda la parte divina de Jesús. Otros ponían en tela de duda la parte humana. Entonces Juan está diciendo, Cristo es completamente Dios y completamente humano. Entonces, para decir que es Dios,
le conviene usar Genau, que es engendrado. Está diciendo, mire, Cristo tiene la carga genética de Dios, tiene la esencia de Dios, o sea que por favor es Dios. Entonces, al decir, todo el que tiene fe en que Jesús es el Cristo, de Dios ha sido engendrado. O sea que Dios le dio, tiene toda la carga genética divina, la esencia de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró a Jesús, o sea, al Padre, es decir, al Padre ama también a los hijos engendrados de Él. Oiga, qué lindo esto. Sí, es muy, muy lindo. Está salvaguardando la parte divina y está conectando la parte divina con la esencia divina de Dios. Y también está diciendo, mire, también nosotros tenemos una herencia linda. Pues somos parte de la familia celestial. Oiga, esta es una descripción generosa. Bueno, que Cristo sea Dios no hay problema, pero que también diga también a los hijos engendrados de Él, a los nacidos de Dios. Quiere decir que también nosotros llevamos una genética divina a través de Cristo. O sea que nos está elevando de rango, nos está dignificando, nos está dando una terapia a nuestra autoestima, nos está ayudando a construir nuestra autoestima. Esto está para una teología pastoral desde ese punto de vista. Y aquí se conecta con esta expresión donde dice, ama también a los hijos. Y este Juan usa mucho esta expresión de hijos, hijos de Dios. Mirad con amor, miren con el amor que Dios nos ha dado, que nos ha hecho hijos de Dios. Y eso me lleva a, bueno, sería bueno abundar sobre esa frase de hijos. Somos hijos de Dios y lo que eso implica, el ser hijo de Dios. Bueno, la palabra, hay dos palabras importantes de hijos en el griego. El uno es teknon, el otro es huios. Y hay una diferencia específica. Teknon significa engendrado por un papá, se refiere a lo fisiológico. En cambio, huios es más que eso, es que Dios, o sea, que una persona tenía una herencia divina, era parte de la familia de Dios, pero se sometió a su Dios y quedó como hijo. Hijo no por fecundación, ni sino por obediencia. Entonces, ese término judío se usa solamente para Cristo. Entonces, si uno revisa en la literatura neotestamentaria, cuando se habla de el hijo de hombre o hijo de Dios referente a Cristo, se dice judíos. Quiere decir que Cristo es hijo por obediencia, no porque tenga un papá. Pero aquí viene algo impresionante, doctora y Sheila. Hay momentos que se usa la expresión hijos a nosotros, a los cristianos, usando teknoi, o sea que nosotros somos fecundados. Pero también hay momentos que usa la expresión huioi, o sea, nosotros somos hijos de Dios porque también somos de la familia, o sea, como que el escritor del testamentario, Pablo, también nos da la condición de hijos con el mismo término a Cristo para elevarnos, para dignificarnos. Es bonita la teología neotestamentaria para dignificar al ser humano. Y en este contexto, igual pensando en Juan y el uso del amor, constantemente hablando del amor, era una de las cosas que estábamos comentando, en el amor de Dios que está presente a través de todos los capítulos de Juan, como un tema importante. Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales de la identidad juanina en cuanto al Evangelio y el primera de Juan, es el amor ágape. O sea que para Juan resume la conducta humana, resume la cristología, la salvación lo fundamenta en un ágape, un tema que me ha gustado mucho hablar, porque ustedes saben que en griego hay varios tipos de amores: el amor de sentimiento fileo, el amor sexual erao, amor por interés onomazo, amor de la sabiduría sofía, sofiazo, etcétera, etcétera. Pero hay uno que es ágape, agapó el verbo, ag yo, apo, matar al yo, que es el amor sacrificial. Ese amor no es tanto sentimiento, es todo un proyecto de salvación que involucra las tres áreas humanas. Ese amor ágape comienza con la voluntad, segundo con los sentimientos interiorizados y tercero con la creatividad. Entonces, para Juan, toda la obra salvífica de Cristo en Juan 3:16 se resume en un acto de amor ágape sacrificial. Dejó de ser Dios para desacomodarse en Cristo Jesús e incomodarse en la encarnación, y se incomodó en la cruz. Entonces, el proyecto de salvación para en la primera de Juan y Juan es en un ambiente de sacrificio por Dios y por el otro. Y de ahí es que viene que ese amor
es el mismo amor que hay que darnos los unos a los otros. El amor sacrificial. En la carta de Juan, y que debe ser ese mismo, ese amor sacrificial. Jennifer, hay algo que es importante en los que leen la TCB. La TCB ha sido bien claro cuando habla del amor ágape, dice amor sacrificial. La TCB intencionalmente ha puesto un adjetivo cuando describe el amor, dice el amor sacrificial, para diferenciarlo de otros tipos de amores. Entonces, esa es una novedad de la TCB, de usar unos términos bien retocados para coordinarlo con el primer sentido del texto griego, porque ágape significa sacrificio. Claro. Entonces, por eso se aumenta esa expresión amor sacrificial. Bueno, doctor, esto es un buen inicio para profundizar más sobre la carta de Primera de Juan, y queremos invitarles a que lo sigan haciendo, que sigan leyendo la TCB, que sigan descargando estos materiales y que también pues nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan ver los programas que van a seguir, e invitarlos siempre al lanzamiento de la TCB el 28 de junio a las 6:30 comienza la transmisión a través de nuestras redes sociales. Gracias, Sheila, por estar con nosotros, y doctor, gracias siempre por estar con nosotros. Le esperamos la siguiente semana en un nuevo programa de la TCB, la Biblia TCB comentada. Y no se olviden de suscribirse a este canal, de activar esa campanita para que puedan llegarle las notificaciones de las nuevas publicaciones, y les esperamos entonces la siguiente semana. Shalom.